Dejo con ustedes entonces a Marcelo Olivares, quien nos va a dar una presentación en torno a economía circular y sostenibilidad. Hola Paloma, muchas gracias a ustedes, a Pilar, a Juan, a todo el equipo por la invitación y el soporte en realizar esta actividad. Felicitaciones además por la capacidad de la convocatoria y lo que ha resultado estos días. Eh, a ver, vamos a ir entonces con la presentación. Yo les voy a conversar, digamos, de una manera un poco más general probablemente de lo que va a ser el tema de residuos que va a abordar a continuación Marcela y el profesor Juan Munizaga, entiendo, durante la tarde en el taller que está programado. Para un segundo que voy a... Ok. Para comenzar, ¿cierto? Esta presentación tiene por nombre Sostenibilidad y Economía Circular. La verdad es que al último momento decidí dar vuelta a esto un poco porque desde la sostenibilidad vamos a abordar, digamos, y vamos a pasar en la conversación al tema de la economía circular. En la confección de la presentación me pareció un poco más lógico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo resulta. En general, esta presentación tiene las partes que figuran acá, una pequeña introducción muy rápida. Vamos a hablar respecto de la idea de sostenibilidad y en particular de la idea de desarrollo sostenible. Muy brevemente tocar el tema del problema del cambio climático, ¿cierto? Como fundamento esencial de las ideas que buscan transitar hacia una economía circular. Vamos a ver también, ¿cierto?, cómo la economía circular, vamos a conversar respecto a economía circular y básicamente cómo es, digamos, una estrategia, básicamente una estrategia integral de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Tanto a través de la disminución del uso de energías como el manejo de los residuos, ¿cierto? Y finalmente algunas reflexiones que son básicamente tres. En primer lugar, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados, especialmente desde las ciencias económicas, cuando pensamos incluso en qué es lo que es la economía, lo primero que viene a la mente o la primera vez que nos enseñan a nosotros como economistas, ¿cierto?, formación, es que existe un sistema económico que está representado por esta figura que yo les presento acá a continuación, ¿cierto? Ahí están los hogares o las familias, están las empresas, está el Estado, ¿cierto? Está el resto del mundo con el cual nosotros comerciamos y del cual obtenemos bienes y servicios. Los hogares gastan en consumo ese gasto va a las empresas y por otro lado las empresas retribuyen sueldos, salarios, etcétera. Hay un sector financiero donde se guardan los ahorros y se financian las inversiones de las empresas, etcétera. Entonces tenemos toda esta serie de interrelaciones que ocurren y que definen en gran medida las interrelaciones que hay entre los hogares, las empresas y estos distintos actores que forman el sistema económico. Y en gran medida también definen la forma en la cual nos relacionamos, ¿cierto? La economía es central, es muchas veces central, ¿cierto?, en la estructura en la cual se configura la sociedad. Sin embargo, muchas veces, y generalmente, y por un largo tiempo, nos hemos olvidado que este sistema económico está inserto en un sistema que es mucho más grande y más complejo, que es el medio ambiente, ¿cierto? Y por lo tanto, interactuamos nosotros desde el sistema económico con el medio ambiente utilizando las materias primas, la energía, el agua que nos provee, ¿cierto? Pero además generando contaminación, desperdicios, residuos, etcétera, que van finalmente a parar también al medio ambiente. Entonces, es importante tener esto, hoy más importante que nunca, ¿cierto? Tener esto en consideración, porque el sistema económico ya no termina, digamos, en las actividades de producción y consumo, sino que se extienden mucho más allá en relación al medio ambiente. La economía como disciplina busca asignar recursos que son escasos y pareciera ser que en el tiempo nos hemos olvidado que uno de los recursos escasos más importantes, ¿cierto?, tiene que ver con el medio ambiente, lo que nos provee y con ello también la calidad ambiental. A diferencia, ¿cierto?, de unas ideas más tradicionales, es importante tener en cuenta que economía no es sinónimo de sociedad, sino que está inserta dentro de la sociedad y que la sociedad está inserta dentro de este sistema mucho más complejo que es el medio ambiente, que además va a restringir lo que pasa acá adentro, ¿cierto? Nosotros vamos a tener límites que están establecidos justamente por el medio natural. Cuando hablamos de sostenibilidad en economía, en las ciencias naturales, se describe, y acá copio yo una definición, ¿cierto?, como los sistemas
biológicos, cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Es decir, básicamente cómo los sistemas biológicos sobreviven en el tiempo y se pueden desarrollar, ¿cierto?, sin perecer o desaparecer. ¿Ya? Es decir, se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. El ser humano, ¿cierto?, cuanto parte de la biología del planeta, ¿cierto?, parte del sistema natural, también está sujeto a esta idea de la sostenibilidad. Y ha planteado, ¿cierto?, la idea de desarrollo sostenible como esta idea de mantener, ¿cierto?, un nivel de bienestar en el tiempo que permita satisfacer las necesidades, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, ¿cierto? Es decir, ser sostenible significa que podamos mantener un nivel de bienestar en el tiempo y no que en el futuro, ¿cierto?, esto disminuya o desaparezca o empeore. Entonces, en definitiva, hay una concepción clásica de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible, es aquel, ¿cierto?, que logra una interacción armónica entre el funcionamiento de la economía, que es básicamente la satisfacción de las necesidades humanas, ¿cierto? La asignación de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades, pero que también integre el componente social, ¿cierto? Algo de esta estabilidad social hemos visto nosotros desde octubre, ¿cierto? Que con el estallido social, que no parte ahí, ¿cierto? Sino que es una expresión, una manifestación más latente que tenemos nosotros. Y además el medio ambiente, ¿cierto? El medio ambiente, por cuanto es fuente de recursos y la preservación y la recuperación y la explotación sustentable de los recursos que nos provee el medio ambiente van a estar definiendo la capacidad que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades en el futuro también. ¿Ya? Sin embargo, no lo hemos hecho tan bien, ¿cierto? No lo hemos hecho tan bien. Está el problema de la contaminación, está el problema de los residuos plásticos en el mar, que es muy notorio, ¿cierto? Y es muy evidente durante los últimos años, especialmente desde un punto de vista más visual y de las imágenes, ¿cierto? Pero la manifestación de todos estos problemas, ¿cierto?, más preocupante y más general, ¿cierto?, se manifiesta en el problema del cambio climático. El problema del cambio climático es un problema que nace a producto de la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera que generan efectos sobre el sistema climático general, ¿cierto? Entiendo yo, ustedes mañana van a estar abordando algunos de estos temas también, no me voy a extender mucho más sobre esto, ¿cierto? Pero la idea es que el aumento, ¿cierto?, de estos gases de efecto invernadero ha estado generando una presión importante sobre el aumento de las temperaturas, ¿ya? El sistema climático actualmente ha aumentado, ¿cierto?, en torno a 1 grado Celsius promedio respecto de temperaturas que existían en el pasado, ¿ya? Lo que es realmente preocupante, y es preocupante porque la ciencia, ¿ya?, esto no lo dice las personas o los líderes de opinión porque se les ocurra, el tema es que la ciencia define el marco en el cual, ¿cierto?, las implicancias que va a tener el cambio climático. En primer lugar, la ciencia nos dice que es un problema global en la fuente, es decir, cómo se genera con las emisiones de gases de efecto invernadero están en todo el mundo, en los impactos va a afectar a todo el mundo, pero también es global en la solución. Se requiere del esfuerzo de todos para enfrentar este problema. Además, sabemos que es un problema de largo plazo, ¿ya? Incluso si nosotros dejáramos de generar emisiones de gases de efecto invernadero hoy a la atmósfera, el problema continuaría en el tiempo porque el sistema ya ha sido modificado, ¿ya? Por lo tanto, hay una inercia del sistema climático respecto de la respuesta que pudiera tener a los caminos que nosotros tomemos, ¿cierto?, para hacer frente a este problema, y necesariamente entonces vamos a tener que adaptarnos a nuevos escenarios climáticos, a impactos que están estimados sean potencialmente catastróficos e irreversibles. Algo de eso nosotros ya hemos visto en nuestro país, pero además existe una alta incertidumbre, ya existe una alta incertidumbre respecto de estos efectos, de los lugares que van a ser afectados, las formas, los momentos y las intensidades, ¿ya? Por lo tanto, es un problema que es bastante complejo y de hecho el problema de la pandemia se asemeja mucho a esto en términos también de estas incertidumbres. Chile es un país particularmente vulnerable al problema del cambio climático, ¿cierto? Con los modelos estimando reducción en las precipitaciones en la zona central, ¿cierto?, que llegan en torno a una disminución del 30% en los próximos 80 años, digamos.
lo cual, ¿cierto?, pone en jaque actividades importantes que se desarrollan en nuestro país, como es el caso de la minería, la disponibilidad de agua para la agricultura, los servicios básicos y la generación de energía, pero también pudiera tener algunos efectos positivos en el sur, básicamente por el cambio en las condiciones climáticas que pudieran permitir algunas actividades que ahí no se desarrollan, como la agricultura o en mayor medida la ganadería. Sin embargo, es un hecho de la causa, ¿cierto?, que Chile es un país altamente vulnerable a estos efectos. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuál es el problema y cómo podemos enfrentar el problema? ¿Cuáles son los determinantes que hay detrás de estas emisiones de gases de efecto invernadero? Yo esta gráfica la presento respecto de las emisiones, pero perfectamente podemos hacer un símil nosotros respecto de otros problemas de contaminación, o en particular respecto del tema de los residuos, ¿cierto? Detrás de esta contaminación, detrás de estas emisiones de gases de efecto invernadero, va a estar, ¿cierto?, la población. Mientras más seamos, ¿cierto?, mayor va a ser el efecto de esas emisiones y la presión que nosotros ponemos sobre el medio ambiente y el planeta, ¿cierto? El producto per cápita, es decir, el ingreso de las personas, tiende a estar asociado a mayores ingresos, a patrones de consumo que son más intensos, que son de mayor magnitud y por lo tanto tienden a tener un efecto mayor también sobre los recursos ambientales que se requieren. La intensidad con la cual se utilice la energía en los procesos productivos o en las actividades cotidianas, y finalmente también asociado a esto, ¿cierto?, no solamente la intensidad energética del uso, sino que la intensidad de gases por generación, es decir, de dónde viene finalmente nuestra energía. Estos son como los principales drivers o impulsores o determinantes de las emisiones. Pero además, ¿cierto?, asociado a esto hay una serie de elementos y dimensiones que son propios de nuestra sociedad y de nuestro vivir, ¿cierto?, que están afectando justamente estas dinámicas de población, de ingresos y de intensidad energética, ¿cierto? Ahí aparece el comportamiento de las personas, ¿cierto?, respecto del consumo, respecto de qué es lo que se consume, el nivel de desarrollo de las economías, la infraestructura con la que se cuenta. Ahí hay un tema muy importante también, ¿cierto?, para todo lo que es el manejo de los residuos, el nivel de industrialización, economías que tienden a ser de producción primaria o de manufacturas tienden a generar más emisiones que economías que están basadas en los servicios, por ejemplo, ¿cierto? Cómo se configuran nuestras ciudades, los procesos de urbanización, la tecnología, la gobernanza que existe respecto del sistema social y económico, ¿cierto? Y finalmente la disponibilidad, por supuesto, de recursos, porque cambios estructurales requieren necesariamente de recursos. Y en torno a estas ideas o a estas dimensiones están entonces una serie de políticas y medidas que se pueden tomar, como la planificación, como los incentivos económicos, como la creación de conciencia, pensando en el comportamiento, ¿cierto? Las políticas que no tienen que ver con el clima, pero cómo se piensan desde una mirada holística que permita abordar estos temas, la regulación, ¿cierto? La entrega de información, por supuesto, ¿cierto?, que es parte de los objetivos que tiene esta iniciativa, este seminario, y por supuesto, ¿cierto?, la investigación. Y por lo tanto, el problema es complejo y requiere no solamente de cambios en los comportamientos y en las políticas, sino que también de apuntalar esas políticas a un objetivo que sea reducir estas emisiones y, en definitiva, la contaminación. Luego, ¿cierto?, el problema del cambio climático, la forma en la cual los países han decidido enfrentarlo, ¿cierto?, tiene que ver con poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para poder, en definitiva, disminuir el incremento que va a existir en las temperaturas. Entonces, esta gráfica acá nos muestra las emisiones de gases de efecto invernadero por año, ¿cierto? Estas son las emisiones históricas que han existido en el planeta, sin ningún tipo de política, medidas o acciones que vayan a enfrentar este problema, ¿cierto? Las proyecciones indican que este va a ser el camino que vamos a seguir, ¿cierto? Es decir, aumentos hacia el 2100 que están en torno por sobre los 4 grados Celsius promedio. Actualmente hemos aumentado 1, ¿cierto? Nosotros no conocemos un mundo donde la temperatura aumenta en esta magnitud, ¿cierto? Las políticas actuales nos van a llevar a nosotros las políticas actuales que se están tomando, ¿cierto?, nos va a llevar a un escenario en el cual las temperaturas van a aumentar del orden de 3 grados, ¿cierto? Y si nosotros quisiéramos restringir, que esto es lo que se firmaba, ¿cierto?, en el Acuerdo de París, si quisiéramos nosotros restringir el aumento de las temperaturas entre 1,5 y 2 grados Celsius, ¿cierto?, tenemos que
nosotros apuntar a la carbono neutralidad, ¿cierto?, hacia el año 2100. Es decir, que el sistema global, ¿cierto?, no genere emisiones de gases de efecto invernadero producto de cambios significativos en las formas de operar o bien producto del fortalecimiento de lo que son los sumideros, ya los humedales, los bosques, etc. Entonces, este es el desafío finalmente que nos enfrentamos y para eso es necesario mitigar esta trayectoria, mitigar los gases de efecto invernadero y por lo tanto mantener el planeta en condiciones que nos permitan mantener, ¿cierto?, la vida como la conocemos en el tiempo, que nos permitan desarrollarnos de manera sustentable en definitiva. Es decir, que nuestro sistema biológico se perdure en el tiempo y no sea afectado por estos cambios globales. Entonces, respecto de esto, y pasando más bien a la idea de la economía circular, ¿cierto? Nosotros sabemos cuál es el desafío, pero además sabemos que hay cosas que nosotros podemos hacer, ¿ya? Hay cosas que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de las decisiones personales, ¿ya?, que nosotros tomamos respecto del consumo que nosotros realizamos, respecto de la planificación familiar que nosotros tenemos, de la forma en la cual nos desplazamos, etcétera, ¿cierto? Y esta gráfica de alguna forma resume estas ideas. Acá aparece esto que pudiera parecer bastante controversial, ¿cierto? Tener un hijo menos como una opción de enfrentar el cambio climático. Eso dice relación con el hecho de que una persona más en el planeta genera un aporte importante a las emisiones. Pero hay mucho más que nosotros podemos hacer que tiene que ver, ¿cierto?, con las ideas más obvias, con reducir el uso de automóviles, transitar hacia mecanismos de transporte basados en electricidad con fuentes de energía renovables, ¿cierto? Cambiar nuestra dieta basada en verdura, el reciclaje, ¿cierto? Porque no solamente el material al ir descomponiéndose genera emisiones, sino que también en los procesos de producción de esos materiales se generan emisiones contaminantes. Y además de haber cosas que podemos hacer como individuos, nuestras decisiones, ¿cierto? Esto es súper complicado, medio grotesco esta gráfica, pero además nosotros sabemos cuáles son los sectores, cuando vamos ya más al lado, no de la demanda, de la actitud de las personas, sino que más al lado de la oferta, de lo que está generando la producción, nosotros sabemos, no perfectamente, pero tenemos una buena idea de dónde provienen principalmente, cuáles son los sectores que generan el mayor volumen de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? El sector de la energía en general es el más importante, ¿cierto? Y dentro de lo que nosotros ocupamos como electricidad y calor, el transporte también, ¿cierto? Pero también el cambio en el uso de suelo, cuando la ciudad se expande y se cambia el uso de suelo que eran inicialmente prístinos, ¿cierto? O naturales por sistemas más urbanos o agrícolas, ¿cierto? Eso tiene un efecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y también, ¿cierto?, los residuos, ¿cierto? El manejo de los residuos, como les comentaba antes, respecto de las emisiones que se generan en su descomposición, pero también los residuos, lo que pase con los residuos está de alguna forma incluido también en toda esta dimensión de distintos sectores que están produciendo bienes que finalmente también se traducen en residuos. Entonces, este gráfico es confuso porque nosotros tenemos acá, no alcanza a ser como una traducción de esto, pero tenemos acá los sectores que generan emisiones, cuáles son las actividades, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a las actividades, ¿cierto? El uso de suelos agrícolas, ¿cierto? Los problemas de deforestación y además los edificios residenciales, ¿cierto? Son los que generan los mayores impactos, ¿ya? Y acá en esta gráfica lo interesante es que en la salida tiene los distintos contribuciones que hacen cada uno de los sectores a los tipos de gases de efecto invernadero. El gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono es uno de ellos, pero también hay otros como el metano, ¿cierto? Y el óxido nitroso. Entonces, sabemos qué podemos hacer como individuo en base a nuestras decisiones, sabemos dónde están la mayor generación de gases de efecto invernadero y por lo tanto, ¿cierto? Y lo que plantea, podemos mitigar estos gases y lo que plantea la economía circular, que básicamente la idea de la economía circular es una conceptualización de una serie de iniciativas, ¿cierto? Lo que plantea es que nosotros podemos ver de qué forma podemos transitar desde una economía que es lineal en la forma en la cual entiende la producción, ¿ya? ¿Cierto? Nosotros en la gráfica que yo les presentaba al comienzo de la economía, veíamos que la economía tenía una relación bidireccional con el medio ambiente, ¿cierto? Tomaba materia prima, ¿cierto?
generaba producción, consumo, toda esta actividad que se traducía en actividad económica, ¿cierto? Y finalmente se transformaba en un desecho o desperdicios que iban nuevamente al medio natural. Entonces, esa forma de funcionamiento, esa forma de generar consumo y producción, ¿cierto? Es insostenible porque finalmente nosotros estamos utilizando materia prima a destajo y generando desechos, contaminación y finalmente emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que propone la economía circular como concepto es transitar, ¿ya?, de una lógica en la cual nosotros tomamos, producimos, consumimos y desechamos, a una en la cual tomamos, producimos, consumimos, desechamos, reciclamos, volvemos a producir con los mismos materiales, consumimos nuevamente y mantenemos entonces los materiales que nosotros utilizamos del medio natural, los mantenemos dentro de un ciclo de producción y consumo el mayor tiempo posible, ¿ya? Y eso tiene varios elementos, no significa solamente que entonces lo que nosotros necesitamos es reciclar de la mejor forma posible, sino que también lo que nosotros vamos a necesitar es no solamente reciclar, esa es la última parte del proceso, ¿cierto? Sino que también necesitamos pensar cómo estamos generando producción, cuáles son los diseños que nosotros estamos incluyendo en nuestros productos y si cuando nosotros pensamos en el diseño de los productos que se van a producir, estamos pensando en la huella ambiental que tiene ese producto o no, ¿cierto? Es importante entonces empezar a cambiar estas formas de producción y desde la producción preocuparnos finalmente si nuestro producto va a poder ser reciclable o no, o va a terminar como un desecho. Eso lo podemos pensar desde antes. Además, desde el consumo, ¿cierto? Las preferencias de las personas pueden determinar si las empresas producen o no producen de manera sustentable, ¿cierto? Entonces, la idea de la economía circular no es solamente reciclar, ¿cierto? Y reutilizar esos materiales, sino que también tiene que ver con buscar nuevas formas de producción, con cambiar nuestros patrones de consumo, ¿cierto? Y con una gestión responsable de los desechos. Entonces, en general, ¿cierto? Voy avanzando un poquito más rápido porque parece que estoy un poco justo en el tiempo, ¿cierto? En general, la idea es que cuando nosotros vamos a esta frontera que veíamos entre la economía y la naturaleza, ¿cierto? Esta relación bidireccional, ¿cierto? Tomamos y desechamos después. Todo parte, ¿cierto? En la naturaleza, nosotros agregamos a esto, perdón, nosotros agregamos, de acá salen los materiales que adquieren la adquisición de la energía, ¿cierto? Todo esto demanda costo, tiempo y energía de la fuente que sea de donde venga, ¿cierto? Esto lleva a generar un material, el material a la manufactura del producto y finalmente el producto se usa, ¿cierto? Entonces, el producto se usa y se termina la vida de ese producto y se desecha, ¿ya? Y vuelve a la naturaleza, ¿ya? Con algún tratamiento, ¿cierto? Cual sea el vertedero o otro tipo de tratamiento, ¿cierto? Y vuelve a la naturaleza, o ese producto que se generó se vuelve a utilizar, ¿ya? Y si no es posible reutilizarlo, se vuelve a remanufacturar, ¿ya? Con los mismos materiales utilizando las partes, por ejemplo. Si no es posible, si ya lo hemos remanufacturado, ya lo hemos reutilizado, ya lo hemos refacturado, ya lo hemos ¿cierto? Reutilizado, remanufacturado, entonces lo que queda, y si no tiene un nuevo uso, es reciclar los materiales, ¿cierto? Y finalmente la última etapa debiera ser aquella de eliminar los desechos. Entonces, la idea de la economía circular es cómo nosotros generamos producción y ojalá nos mantenemos lo más cercanos posible a este círculo interno donde los materiales que se extraen de la naturaleza son utilizados el mayor número de veces posible, ¿ya? Hacerlo más eficiente el uso de esos materiales y en consecuencia finalmente demandar menos de la naturaleza. Entonces, para poder avanzar en esto necesitamos nuevos modelos de negocio, es decir, nuevas formas en las cuales se hacen los negocios, las ideas de la economía, de la colaboración y del compartir, como por ejemplo la idea de no tener un auto, sino que compartir un auto a través de un sistema o una red de vehículos públicos, o lo que ocurre en las grandes ciudades, ¿cierto? A través de las redes de bicicletas que se pueden compartir el uso de las bicicletas con distintas estaciones. Todo eso está llevando a que más personas ocupen la misma bicicleta y en consecuencia que menos personas tengan que comprar bicicleta con el impacto del medio ambiente que la producción de una bicicleta pudiera tener, ¿cierto? Esto como un ejemplo.
Necesitamos también, ¿cierto?, infraestructuras e inversiones verdes, por supuesto, en términos de conectividad. La ciclovía podría ser un buen ejemplo respecto de esto, pero también a lo mejor la disposición de Internet que permita, ¿cierto?, conectar distintas personas en torno a actividades para aprovechar de mejor manera los recursos. Fuentes renovables de energía, acá también, ¿cierto?, es bastante intuitivo y obvio. Pero además necesitamos pensar y planificar las ciudades, avanzar hacia una urbanización sostenible, cómo se planifican, cuántos son los desplazamientos, cuál es la huella ambiental que tienen las actividades que ahí se desarrollan. ¿Cierto? En torno a esto, por supuesto, ¿cierto?, que el marco, la regulación y el marco legal son claves, ¿cierto? Y finalmente, por supuesto, la innovación es clave y con ello la ciencia para poder avanzar en estas ideas de diseño circular y de pensar en cómo los materiales hacen un mejor aprovechamiento de los elementos. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto?, ser circular, ¿ya? Es decir, no solamente tiene que ver con que las empresas tienen que adecuar sus procesos, no solamente tiene que ver con que el Estado tiene que generar el marco legal para que esto ocurra, sino que también las personas tienen que adoptar, tomar decisiones considerando, ¿cierto?, el efecto que sus decisiones, ya sea de consumo, principalmente de consumo, ¿cierto?, y de la forma en la cual se comportan, tenga en cuenta el efecto ambiental. Entonces, esto un poco para ir resumiendo y cuál es la relación que existe entre la economía circular y el desarrollo sostenible, ¿cierto? Si nosotros pensamos en estas ideas de economía circular, en la entrada, en el aprovechamiento, en la obtención de recursos desde la naturaleza, existe una ganancia ambiental porque disminuye la energía y los materiales que se utilizan, hay insumos, los insumos que se utilizan se busca que provengan principalmente de ecosistemas productivos renovables, es decir, que no se agoten y respetar esos ecosistemas, la forma del funcionamiento, y todo esto lleva una ganancia además económica, no solamente ambiental, sino que económica en términos de reducción de costos y la utilización de los insumos durante un mayor ciclo, un mayor número de veces finalmente, ¿cierto? Y también ganancia para la empresa en términos de marketing de imagen, de que son responsables. Hay una ganancia social asociada a nuevas oportunidades de empleo cuando nos movemos en esta dirección. Hay un mayor sentimiento de comunidad y cooperación en la medida en que la economía circular es necesariamente colaborativa, ¿cierto? Y si, en la medida en que se generan estas formas de consumo colaborativo también se fortalece, ¿cierto?, esas relaciones sociales. Y en la salida, en términos de los efectos ambientales de la producción, en general esto lleva a una reducción de las emisiones, ¿cierto? Las energías, la idea es que las energías y los recursos que se ocupen ojalá pudieran ser también abonos o pudieran ser reutilizados por la naturaleza, o la forma en la cual se devuelven a la naturaleza sea sostenible, ¿cierto?, desde el punto de vista biológico, pero también en la salida, ¿cierto?, y estas menores emisiones generan también ganancias económicas por el tema de los costos del manejo de residuos, costos por emisión de gases de efecto invernadero, menores costos de regulación ambiental. En la medida en que las empresas se mueven en esta dirección, ¿cierto?, se crean nuevos mercados y además, ¿cierto?, una nueva imagen de negocio responsable que finalmente atrae inversiones para las empresas. ¿Ya? Si estamos bien, creo que con el tiempo parece que ando medio justo, ¿no? 25, ya, estoy como bien justo, pero quiero dejarlos con este video que dura 3 minutos que sintetiza, ¿cierto?, de una forma quizás un poco más dinámica también, lo que es estas ideas de las cuales le he estado conversando, y después de este video, otros 3 puntos nomás como a modo de reflexión final para dar paso a la exposición. Los sistemas naturales existen desde hace millones de años e existirán por mucho más. En el mundo natural no hay residuos, sino que la materia fluye. Los residuos de una especie se convierten en alimento para otra. La energía proviene del sol, los seres vivos crecen y luego mueren. Y así los nutrientes son recuperados por el suelo de forma segura. Y funciona. Sin embargo, los seres humanos hemos adoptado un enfoque lineal. Extraemos, producimos y desechamos. Un nuevo móvil sale al mercado y tiramos el antiguo. Nuestra lavadora se estropea y compramos otra. Cada vez que hacemos esto, estamos explotando una oferta finita de recursos naturales y en muchos casos generamos residuos tóxicos. Sencillamente, esto no puede funcionar a largo plazo. Entonces, ¿qué podría funcionar? Si aceptamos que el modelo cíclico de los sistemas vivos funciona,
podemos cambiar nuestra manera de pensar de forma que nosotros también operemos una economía circular. Comenzamos con el ciclo biológico. Cómo nuestros residuos podrían contribuir a crear capital en lugar de reducirlo. Al repensar y rediseñar los productos y sus componentes, así que los envases en los que vienen, podríamos crear materiales seguros y biodegradables que contribuyeran a generar y cultivar más cosas. Como dicen en las películas, ningún recurso se ha desperdiciado al crear este material. Pero ¿qué pasa con las lavadoras móviles y neveras? Sabemos que no son biodegradables. En este caso, nos referimos a una nueva manera de repensar, una nueva forma de recircular los valiosos metales polímeros, para que mantengan su calidad y puedan ser aprovechados más allá de su vida útil como productos individuales. ¿Qué ocurriría si los bienes de hoy se transformaran en los recursos de mañana? Es un buen negocio. En lugar de la cultura de usar y tirar a la cual nos hemos acostumbrado, adoptaríamos una cultura del retorno y renovación, donde los productos y sus componentes serían diseñados para ser desasemblados y regenerados. Una solución sería repensar la forma en la cual concebimos la propiedad. ¿Qué ocurriría si nunca fuéramos propietarios de los bienes tecnológicos? Simplemente podríamos tener una licencia de uso por parte de los productores. Ahora, juntemos estos dos ciclos. Imagina que pudiéramos diseñar productos que fueran devueltos a sus productores para recuperar sus componentes técnicos y su materia orgánica para enriquecer la agricultura. Y ahora, imagina que estos productos fueran producidos y transportados usando energías renovables. Aquí tenemos un modelo que crea prosperidad a largo plazo. Y la buena noticia es que ya hay compañías que están empezando a adoptar esta nueva forma de trabajar. Pero una economía circular no consiste en que solo un productor cambie un producto, sino en que todas las empresas interconectadas que forman nuestra infraestructura y economía trabajen juntas. Se trata de energía, se trata de repensar el sistema en el cual operamos. Tenemos una fantástica oportunidad para abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes. En lugar de seguir atrapados en las frustraciones del presente, con creatividad e innovación, realmente podemos repensar y rediseñar nuestro futuro. Ok, esta fundación, la Fundación Ellen MacArthur, ¿cierto? Es una fundación que se ha dedicado durante los últimos años a liderar de alguna forma la transición hacia una economía circular, especialmente en relación a los avances corporativos de las grandes empresas que han generado o manifestado alguna intención de avanzar en esta dirección, así también de las ciudades. Y por último, entonces, para terminar, ¿cierto? A modo de reflexión y de síntesis, el problema del cambio climático es real, actual y es multidimensional. La idea de una economía circular es la de una economía construida desde sistemas sociales de producción y consumo que maximizan el uso de la energía y los materiales en el sistema. ¿Ya? Ojo acá, que no estoy diciendo que se use la mayor cantidad de energía posible, porque eso va en contra de lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Sino que cada unidad de energía o de materiales se utilice una vez que entra al sistema, se retengan en el sistema y se utilicen la mayor cantidad de veces posible antes de volver, digamos, al medio natural en forma de un residuo tratado, ¿cierto? O directamente de contaminación. Por lo tanto, una economía circular exitosa contribuye a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, ¿cierto? Económico, social y ambiental, y limita el flujo de desechos a un nivel que la naturaleza pueda tolerar, ¿ya? Utilizando los ciclos de los ecosistemas en los ciclos económicos y respetando sus tasas naturales de reproducción. ¿Ya? Ese es, digamos, el objetivo último de avanzar hacia una economía circular. ¿Ya? Por lo tanto, y para poder avanzar en este sentido, ¿cierto? Se requieren importantes cambios en los procesos de producción, lo que es evidente, ¿cierto? Desde el diseño, pero además también del desarrollo de un marco legal que sea acorde y que permita e incentive el desarrollo de estos cambios,
pero sobre todo, ¿cierto? Se va a necesitar, y como en economía dicen, ¿cierto? Que la demanda manda, se va a necesitar todo un cambio en las conductas personales y en las prácticas que nosotros llevamos a cabo de consumo, ¿cierto? Tanto en términos del cuánto, es decir, cuánto nosotros consumimos más o menos, pero también en términos del qué consumimos y qué elecciones realizamos y si nosotros en las elecciones que realicemos estamos o no considerando el efecto que esa producción tiene sobre el medio ambiente. Ya, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Esta imagen que aparece acá, estos colores, tiene que ver con un dibujo, ¿cierto? Una proyección que hacen desde Ed. Se me acaba de olvidar el nombre, luego me voy a acordar, ¿cierto? Pero la idea es que esto es una gráfica, es una imagen, pero es una gráfica de lo que es la evolución de las temperaturas, en este caso en Chile, durante los años que aparecen ahí. Eso ha sido por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante presentación. La verdad es que le agradecemos harto. Nos dejas un montón de desafíos. Aquí hay varios comentarios en torno al desafío que implica pasar de una economía lineal a una economía circular. Y entre varias preguntas se podría juntar en una que es también, ¿cuál sería el potencial regional en materia de implementar una política de manejo de residuos orgánicos? ¿Y qué se está haciendo o qué está haciendo la academia en esta materia? Porque hay un desafío, claro, a nivel nacional, mundial, pero en términos regionales, ¿cómo se podría implementar esta política y qué está haciendo la academia en este punto? Bueno, en primer lugar, respecto al potencial regional, yo creo que, porque la pregunta es asociada al potencial regional de los residuos orgánicos, pero yo creo que si uno se va a primero más general y piensa como en el potencial regional en términos de economía circular, yo creo que es muy, muy grande, ya no solamente por la base de producción de energías renovables que nosotros tenemos, sino que también por el foco de la región en torno a la calidad de vida, ¿cierto? Y con eso los espacios naturales que tenemos en la región. Respecto del manejo de residuos, y la academia en la Universidad Católica del Norte estuvimos participando con académicos de la Escuela de Ciencias Empresariales y de la Facultad de Ciencias del Mar en un proyecto justamente en economía circular y tratar de identificar de qué manera, digamos, se podía avanzar en ese sentido en la universidad. Pero además el profesor Juan Munizaga, que entiendo que está en el taller de esta tarde, él tiene una iniciativa de la comunidad laboratorio y que justamente se dedica a investigar con la participación de sus estudiantes cuáles son los patrones de consumo y de residuos que generan los hogares con casos bien particulares de estudio en la comunidad de Guayacán y San Juan. Entonces hay un trabajo que se está desarrollando en la universidad y dentro de eso se contempla también el tema de los residuos orgánicos. No obstante, en la región, ¿cierto? Aún queda por avanzar, digamos, en la gestión. Yo creo que un poco bien importante tiene que ver con la gestión y el retiro de los residuos desde los hogares, porque se ha avanzado mucho en el comportamiento de las personas, ha habido un cambio importante en esa dirección hacia reciclar, ¿cierto? La misma cultura del reciclaje que hablaba y exponía muy bien Marcela. Pero también falta, digamos, en términos de la logística, de los puntos de recepción, pero también en avanzar al menos en maneras piloto, digamos, en formas de recolección domiciliaria, que busquen esa selectividad también. Gracias, Marcelo. Justamente, hay una de los comentarios más que pregunta de Sara Órdenes, quien comenta que lamentablemente por la pandemia hay muchos puntos de reciclaje cerrados. Y ahí hace un comentario en referencia a cómo hacer entender la importancia de reciclar y que se pongan más recursos en eso. Pero tiene que ver, claro, con un contexto de pandemia. Marcelo, mira, pregunta Marilyn Chávez, se señalan las directrices para mitigar, pero siendo certeros o realistas, es difícil adecuarse y adaptarse. Sin embargo, mirándolo a menor escala, ¿cómo podemos aportar desde una perspectiva educativa, considerando que muchos de nuestros auditores y auditoras en este minuto pertenecen al área de la educación? Gracias, Marilyn, por la pregunta. Yo creo que
como bien dice que Marilyn, que es difícil adecuarse, adaptarse, y la verdad es que iría un poco más allá con la afirmación y diría que la inercia y el hábito y la costumbre es como una de las fuerzas más poderosas que hay en el universo. Entonces, romper esa fuerza, si bien es tan potente, ¿cierto? Finalmente requiere de voluntad, de cambio, y a lo mejor un poco conectando con la pregunta anterior, no que me empiecen a mí a conectar otras formas donde yo puedo depositar mi basura, sino que finalmente no generarla o guardarla y asumir, digamos, el costo de trasladar eso hasta un lugar donde sea posible reciclarla. Entonces, es difícil y un poco las directrices, así como el problema, son multidimensionales y el rol del educador en el fondo es fundamental porque estamos hablando nosotros acá de nuevas ideas, estamos hablando acá de repensar las cosas, estamos hablando del comportamiento, de cambio, y es como una descripción de la educación. O sea, la descripción del problema y la descripción de las soluciones es una descripción de en qué consiste la educación y por lo tanto o sea, me cuesta más dar como un ejemplo, este debería ser, porque en verdad es todo desde la forma en la cual se presenta hasta cómo se educa con el ejemplo. Entonces, eso yo creo que es bien importante tenerlo en cuenta como educador y por supuesto que después desde una mirada más práctica, Marcela ha entregado muchos elementos, digamos, y formas y expresiones que esas conductas se manifiestan en patrones de consumo o en reutilización de residuos, pero de nuevo, ¿cierto? Donde la idea del reciclaje y del reciclaje en particular, ¿cierto? Está al final de una serie de esfuerzos que se busca también fomentar. Y yo creo que ese cambio nace desde los más pequeños, entonces es inherente a la educación.